quieres revivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales, busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Hola nuevamente, amigas y amigos de este espacio de Casa Abierta de NAP Refinerías Aconcagua. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Bienvenidos a mi programa. Bienvenidos a tu programa. Bienvenidos a nuestro programa. El desarrollo humano positivo de la consultora de desarrollo humano sustentable, como siempre, por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. El tema que los convoca el día de hoy es la conciencia y el ego. Ya, un tema muy interesante. Y antes de comenzar a regalarles el material que tengo preparado para ustedes, que obviamente lo hice con mucho cariño y amor para poder alimentar su saber, tenemos que hacer los rituales, que ya estamos transformándolo en un hábito. Tenemos que realizar el ritual del agradecimiento. En esta oportunidad quiero agradecer a muchas personas que me están colaborando, que me están ayudando, ya que están trabajando en forma colaborativa en este proyecto, de este concurso que estoy participando con Chile Aprende, con ese video de 1 minuto, que lo más probable es que ya lo hice llegar, ¿cierto?, a tu dirección electrónica para que tú me ayudes con tu visita, con tu like, y lo más importante es compartirlo con las personas que les interesen estas temáticas y que tengan el anhelo de aprender contenidos que son de utilidad en escuelas, liceos, universidades y públicos en general. Quiero agradecer especialmente a mi sobrino Franco, que hasta el momento me está ayudando, ¿cierto?, mucho, sobre todo con el tema de las redes sociales y en el concurso. Quiero agradecer a René de Quintero y a su esposa, ¿cierto?, María Elena, que también me están ayudando, que también están compartiendo por las redes sociales mi video. También a la Karen Zuluaga y a todas las personas, ¿cierto?, que me colaboran, que están ayudando a poder tener muchas visitas, muchos likes para poder pasar a la otra etapa. Te recuerdo que yo quiero enseñar estas temáticas, lo que estamos conversando acá, en escuelas, liceos, universidades y públicos en general. ¿Ya? Y también para agradecer, acá tengo un cuento, ¿cierto?, de Cuentos con Alma, que ya se está transformando en una tradición, que es una herramienta útil, sobre todo cuando queremos hablar de un tema intangible. En este caso vamos a hablar del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Y este cuento dice así, ¿cierto? La rosa y el sapo. Había una vez una rosa muy bella. Se sentía de maravilla por saber que era la rosa más bella del jardín. Un día comprendió que la gente solo la miraba de lejos y no se le acercaba. Se dio cuenta que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro. Y era por eso que la gente no se acercaba para verla de cerca. Indignada la rosa ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: si eso es lo que tú quieres, me voy. Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Entonces les preguntó a la rosa: vaya que te ves mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó: es que desde que tú te fuiste las hormigas me han estado comiendo día a día y nunca pude volver a ser igual de hermosa. El sapo simplemente respondió: pues claro, cuando yo estaba aquí, yo era el que me comía esas hormigas. Por eso tú siempre eras la más bella del jardín. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos, o porque simplemente consideramos que no nos sirven para nada. Dios no hace a nadie para que esté en este mundo sobrando. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar. Y nadie debe despreciar a nadie.
No vaya a ser que esa persona que nos hace un bien, del cual ni siquiera nosotros estamos conscientes. Bonito, bonito. Me presento nuevamente, ¿cierto? Mi nombre es Miguel Catalán Sandoval, me dedico a la generación de cultura preventiva en salud mental. Esto lo hemos dicho muchas veces. La definición de la Organización Mundial de la Salud de este concepto de salud mental, ¿cierto? Es la capacidad que tenemos las personas para alcanzar un estado de bienestar, en el cual somos conscientes de nuestras capacidades, podemos afrontar las tensiones normales de la vida, ¿cierto? Podemos trabajar en forma productiva y fructífera, y lo más importante, podemos realizar una contribución a la comunidad, ¿cierto? La perspectiva positiva concibe la salud mental como el estado de funcionamiento óptimo en las personas, y por tanto, define que hay que promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. Eso es lo que estamos haciendo a través de esta dinámica. Eso es lo que estamos haciendo a través de la invitación constante que estamos haciendo a las personas que nos están escuchando a desarrollar su máximo potencial. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, el ser humano dentro de sí tiene muchas cosas por descubrir y muchas cosas por aprender y poner en práctica para su propio beneficio. Nosotros argumentamos que los contenidos específicos, ¿cierto? Ya sea conciencia, motivación, comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo, están dentro de nosotros. Solamente tenemos que hacernos conscientes y dejar que fluyan desde nuestro interior hacia nuestro exterior. A eso nosotros le llamamos competencias básicas. Luego tenemos que aprender y practicar lo que son las competencias complementarias. ¿Cuáles son estas? Los riesgos psicosociales, ¿cierto? Aquí se incluye todo lo que tenga que ver con el distrés, ¿cierto? La gestión eficiente del distrés, que es el estrés negativo que nos daña. Todo lo que tenga que ver con prevenir lo que es la depresión, y también todo lo que tiene que ver con prevenir lo que es la ansiedad. ¿Ya? Para eso tenemos que emprender en nosotros mismos. Tenemos que agregar valor a nosotros mismos, ¿cierto? A esto también se le conoce, ¿cierto? Como marca personal, o emprendimiento personal, o emprendimiento en sí mismo. ¿En qué vamos a aprender? En psicología positiva, en inteligencia emocional, en mindfulness, meditación, y también vamos a aprender a tener disciplina. La disciplina es crucial a la hora de obtener resultados individuales y colectivos. Este traspaso de información, ¿cierto?, lo tenemos diseñado en forma de talleres, en forma de conversatorios, en forma de exposiciones verbales o visuales, y también como charlas preventivas. Nos estamos dando a conocer a través de diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Hemos dicho muchas veces que no pueden encontrar estas temáticas en Facebook y en YouTube como Desarrollo Humano Sustentable, en LinkedIn y en Google como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultora.dhslimitada@gmail.com. Mi celular es el 993104860 y obviamente mi WhatsApp hay que agregarle más 56 993104860, y también estamos en este hermoso espacio de Radio Casa Abierta, donde no solamente vas a encontrar los contenidos que yo te estoy enseñando en vivo, sino también vas a encontrar muchos contenidos de muchos vecinos que vienen a entregar su conocimiento y su sabiduría a este hermoso lugar. Ahora, también estamos invitando a aprender estas temáticas a las empresas públicas, a las empresas privadas, también a las casas de estudios, llámense escuelas, liceos y universidades. Y al mismo tiempo también estamos llamando a aprender estas temáticas a las personas que son jefes, que se quieren transformar en líderes, a las personas que lideran a equipos de trabajo, a las personas que tienen gente a cargo, ya sea a los profesores, a los coaches, ¿cierto?, a los entrenadores de la conducta, a aprender temática de salud mental. ¿Ya? Estas temáticas que nosotros estamos enseñando sirven, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, para fortalecer el trabajo que están haciendo las empresas, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y la Comisión de Riesgos Psicosociales Laborales. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de aprender estas temáticas? O qué, mejor dicho, ¿qué voy a ganar yo con aprender estas temáticas? Bueno, primero que todo vamos a activar nuestra conciencia y la vamos a aplicar en nuestra seguridad individual y colectiva y también en nuestra transformación personal. Vamos a generar en nosotros una motivación permanente, vamos a aprender a comunicarnos en forma eficiente, vamos a aprender a ser líderes transformacionales, vamos a comprender la importancia del trabajo colaborativo en el logro de los objetivos individuales y sociales, vamos a aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales, vamos a aprender a innovar en nosotros mismos, vamos a agregarle valor a nuestras potencialidades. Recordemos que nosotros tenemos como potencialidad nuestro cuerpo,
tenemos nuestra mente, tenemos nuestra emocionalidad y también tenemos nuestra espiritualidad a nuestro servicio. Son verdaderas aplicaciones orgánicas que tenemos dentro y que tenemos que darles vida. Tenemos que usarlas, tenemos que ejercitarlas. ¿Ya? Entonces también vamos a aprender a disfrutar de la felicidad individual y también vamos a fortalecer nuestra resiliencia. Vamos a entrenarnos en inteligencia emocional y también tenemos que aprender a meditar, ¿cierto? La meditación mindfulness. Y también vamos a comprender la importancia de la disciplina en el logro de los objetivos individuales y colectivos. Lo que también andamos buscando es generar una cultura sustentable en las personas, basado en la seguridad y salud ocupacional para disfrutar de un bienestar permanente. Eso es lo que van a aprender o van a ganar las personas que pongan en práctica estas temáticas en ellos mismos. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener las empresas poniendo en práctica estas temáticas, cierto? Bueno, en las empresas se va a promover ambientes laborales saludables. Lo que pretendemos es aumentar la satisfacción y el compromiso laboral. Queremos incentivar el desarrollo de las habilidades blandas en los trabajadores. Queremos promover buenas prácticas laborales. Pero una de las cosas que más nos interesa es enriquecer el saber de los participantes, motivándolos al logro de una transformación positiva para que repercuta en la organización empresarial, se haga extensiva a la familia e impacte positivamente a nuestra sociedad. A eso se le llama responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Que es lo que hacen algunas empresas cuando comparten los recursos que ganan, ¿cierto? Por sus procesos productivos, los comparten con la sociedad, ¿cierto? Esto puede ser recursos económicos, pueden ser recursos logísticos, pueden ser espacios laborales. En mi caso particular estoy compartiendo el saber con las personas que quieran aprender, ¿cierto? Y que esto pueda traer un beneficio para ti y para las personas que te rodean, ¿ya? Y obviamente también hay uno de los beneficios, las empresas que van a ver algunos cumplimientos de las leyes laborales. Ahora, hemos estado en muchos programas hablando de que tenemos que tomar iniciativas, que tenemos que generar herramientas de mitigación del estrés, ¿ya? Ese estrés que nos lleva a la depresión, ¿cierto? Ya en algunas organizaciones ya están tomando medidas. Recordemos que el gobierno, ¿cierto?, de Chile, a través de la resolución 60.433, ¿cierto?, que fue promulgada el 10 del 11 del 2017 por el Ministerio de Salud, obliga a las empresas a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales en los entornos laborales. O sea que las organizaciones, ¿cierto?, que cumplen las leyes laborales ya están tomando medidas para ir disminuyendo los niveles del distrés, ¿cierto?, que puedan tener las personas y para que esto no los perjudique. Ahora recordemos que los riesgos psicosociales afectan a la salud física de las personas, a la salud psicoemocional de las personas y también generan un efecto negativo en las empresas mismas, en su estructura organizacional, ¿ya? También recordemos que el Ministerio de Salud, ¿cierto?, ha hecho los esfuerzos, ¿cierto?, para tangibilizar los riesgos psicosociales a través de dimensiones. Las dimensiones medibles de los riesgos psicosociales en los espacios laborales son la exigencia psicológica en el trabajo activo en el desarrollo de habilidades, el apoyo social de la empresa y la calidad del liderazgo, la compensación y la estima y también la doble presencia. Estas son las dimensiones más básicas que se miden a través de los cuestionarios que forman parte de la dinámica de medición de riesgos psicosociales en los entornos laborales, ¿ya? Y para eso están encargados la empresa, la Comisión de los Riesgos Psicosociales, obviamente conformado por personas, y también los organismos administradores, ¿cierto?, en comunión con el Ministerio de Salud. Ya, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, también son riesgos psicosociales la sobrecarga de trabajo. También son riesgos psicosociales la supervisión defectuosa. También son riesgos psicosociales la capacitación insuficiente, la monotonía en la tarea y los altos ritmos del trabajo. También desde mi punto de vista y de mi experiencia de vida, ¿cierto? Recordemos que yo llevo 51 años en este hermoso planeta, ¿cierto?, aprendiendo diferentes contenidos que he ido asimilando y que en estos momentos, ¿cierto?, estoy cristalizando y te lo estoy entregando a ti para que pueda ser de utilidad, no solamente para ti, sino también para las personas que te rodean, ¿ya? Desde mi punto de vista también hay riesgos psicosociales que generamos nosotros mismos, las personas, en forma individual. ¿Cuándo nosotros somos un riesgo psicosocial con pies para otros?
cuando nosotros perjudicamos a otros, cuando nosotros participamos de rumores, cuando nosotros participamos de los chismes, cuando participamos de una mentira, cuando practicamos en forma excesiva la ironía, cuando participamos de los cagüines, cuando realizamos indirectas, cuando realizamos calumnias, cuando discriminamos, cuando hacemos un desprecio, cuando juzgamos, cuando nos aprovechamos del prójimo en cualquiera de sus formas, cuando realizamos alguna agresión verbal y generamos un conflicto interpersonal. Así que está de mi parte poder dejar de ser un riesgo psicosocial de los demás, dejando de practicar estas palabras, ¿cierto?, que forman parte de una comunicación defectuosa, que deberíamos realmente erradicar de nuestras vidas, ¿cierto?, para poder controlar ese aspecto del riesgo que somos nosotros mismos. Ahora, desde el punto de vista laboral, el concepto de depresión lo vamos a conocer como neurosis laboral. En Chile, la única enfermedad psiquiátrica que la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales reconoce como de origen laboral es la neurosis laboral, ¿ya? Que es una enfermedad profesional que se encuentra normada por la Ley 16.744, el cual establece como trabajos desencadenantes de neurosis profesionales a todos aquellos que se expongan a riesgo de tensión psíquica excesiva, o sea, estrés, ¿ya? Y que se pruebe su relación causa y efecto. A esto, un ayudante de la ley es el decreto número 73, ¿cierto?, que añade que las neurosis profesionales incapacitantes pueden adquirir distintas formas de presentaciones clínicas, ¿cierto?, como puede ser el trastorno de adaptación, el trastorno de ansiedad, el trastorno de somatización, la depresión reactiva y el dolor crónico. Así, desde el punto de vista laboral, la depresión la vamos a conocer como neurosis laboral. Y desde el punto de vista civil, la depresión, ¿cierto?, definida por la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés y placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. ¿Ya? La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en mi vida individual, en mi vida laboral, en mi vida estudiantil y con la familia, por supuesto. Y en la forma más grave puede conducir al suicidio, si este es un tema grave el que estamos tratando en este momento. No estamos siendo alarmistas. Entonces, en síntesis, la depresión puede llegar a ser leve, moderada o severa. Ahora, si tú quieres saber más y quieres ir poco a poco transformándote en un generador de cultura preventiva de salud mental en relación al tema de la depresión, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, te recomiendo que visites el Meetup en internet. Es simple. ¿Estás con tu celular? ¿No? ¿Estás en este momento viendo este programa? Anota por ahí. Meetup, Instituto Mileno para la Investigación de Depresión y Personalidad. ¿Ya? Ahí vas a encontrar mucha información relacionada con la depresión, con la ansiedad y también con la angustia. ¿Estamos? Ahora, recordemos que la semana pasada estuvimos acá con un dúo muy simpático, ¿cierto? Anormales, siendo sonido poético. Y del programa anterior estuvimos hablando de higiene emocional, ¿cierto? Uno de los retos actuales dentro de la psicología de la salud es la prevención. Nos hemos pasado muchos años aplicando una estrategia asistencial, pero no preventiva. Es decir, una persona busca ayuda profesional cuando percibe que ya no puede manejar su día a día. ¿Ya? Entonces nos falta cultura en este sentido. Sin embargo, hoy en día seguimos sin tener adecuados mecanismos para prevenir dimensiones tan importantes como la depresión, el trastorno de la ansiedad, el estrés, incluso el suicidio. Por tanto, necesitamos llegar a la población de distintos modos para facilitar estrategias con qué lidiar mejor con los problemas del día a día, con los desafíos y con los malestares propios de la vida. ¿Ya? El propio Martin Seligman también lo intentó un día. Este célebre psicólogo, conocido sobre todo por sus estudios sobre la depresión y por introducir, ¿cierto?, por acuñar un concepto que se llama indefensión aprendida, decidió en un momento dado de su vida dar un giro a su carrera profesional e individual, decidió asentar las bases de la psicología positiva con el fin de ofrecer habilidades a la población para invertir en su propio bienestar y en su propia felicidad. ¿Ya? La higiene emocional estaría, por tanto, dentro de esta misma perspectiva. Ofrecer adecuadas medidas para entrenarnos en salud psicológica, en prevención, en el ejercicio responsable del bienestar emocional. Y en ese programa hablamos de 4 estrategias. Estuvimos hablando de atender el dolor,
¿cierto? Cuando en nuestro cuerpo algo nos duele, nuestro cuerpo nos está avisando, tenemos que tomar conciencia y preguntarnos nosotros mismos por qué tenemos ese dolor, qué lo está provocando. También había un concepto que se llamaba detender el sangrado emocional. Esto está muy relacionado con dejar de juntarnos con personas que son perjudiciales en nuestras vidas, conocidas como personas que son tóxicas, que nos enferman su presencia. También el otro argumento era que tenemos que desarrollar el músculo de la autoestima, ¿cierto? La estima que nosotros tenemos de nosotros mismos, la propia valoración de nosotros mismos, y también que tenemos que cuidar los pensamientos y emociones que dejamos entrar a nuestro mundo interior. Y para poder hacer un ejercicio de psicología positiva y para poder enseñarle a ustedes este concepto, estuvimos hablando del concepto PERMA de Martin Seligman. Positive Emotion, Engagement, Relationship, Meaning y Accomplishment. Recordemos que PERMA en conjunto está formado por diferentes ingredientes que se relacionan con la felicidad individual y colectiva. El primer ingrediente son las emociones positivas. ¿Cuántas emociones positivas tenemos durante el día? El segundo concepto está relacionado con el involucramiento. ¿Lo que yo hago me hace entrar en el estado del flujo? El tercer argumento está relacionado con la calidad de las relaciones. La calidad de mis relaciones con mi entorno inmediato, ¿cierto? Con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con el club deportivo, con el club de la tercera edad, con mis compañeros de trabajo. El cuarto argumento está relacionado con el sentido de la vida. Lo que tú haces, en lo que tú trabajas, ¿le da sentido a tu vida? Si le da sentido a tu vida y tu corazón así te lo está mostrando, sigue haciendo eso. Si no le da sentido a tu vida y tienes un vacío en tu corazón, investígate, autoobsérvate y ponte a hacer cosas que llenen tu corazón. Y el último argumento está relacionado con el accomplishment, está relacionado con obtener, ¿cierto?, logros y llegar a metas. Entonces, en conjunto, este modelo es muy interesante. Recordemos que es solo un acercamiento al concepto de felicidad. ¿Ya? Yo utilizo este modelo principalmente porque ya me lo aprendí de memoria y porque lo aplico en mi vida. Y por eso en estos momentos lo estoy compartiendo contigo. Pero también Martin Seligman nos enseña a desarrollar. Primero nos muestra que dentro de nosotros tenemos muchas cualidades y tenemos muchas virtudes. Acuérdate que dentro de las virtudes que nosotros tenemos dentro, tenemos la sabiduría y el conocimiento, tenemos la justicia, tenemos el coraje, tenemos la moderación, tenemos la trascendencia y tenemos la humanidad. Entonces, para que lo hagamos conscientes de nuestras capacidades, como dice la definición de salud mental, ¿cierto? Es un estado en que las personas están conscientes de sus capacidades. Y como fortalezas tenemos la pasión por aprender, abrir nuestra mente, la curiosidad, la creatividad, la perspectiva, el deber cívico, el ejercer el liderazgo, la equidad, la valentía, la persistencia, la integridad, la vitalidad, ¿cierto? La humildad, la prudencia, el autocontrol, el perdón y la compasión, la apreciación de la belleza, la gratitud, la esperanza, el humor, la espiritualidad, el amor, la generosidad y la inteligencia social. Entonces, como puedes ver, entre las virtudes y nuestras fortalezas tenemos 30 ingredientes dentro de nosotros, que desde mi punto de vista pertenecen a la conciencia. Así que ya lo sabes, tienes que desarrollar estas fortalezas dentro de ti para ir, ¿cierto? Para ir entregándole energía, a desarrollar las virtudes. Ya terminamos el segundo ritual, hicimos un repaso y ahora vamos a ir al tema que nos convoca, que es la conciencia y el ego. ¿Qué es la conciencia? Casi todas las personas que me ha tocado entrevistar acá son las preguntas primordiales que le hago. La definición que más me gusta de conciencia, que obviamente viene de mi comprensión de este constructo, es que es mucho más de lo que puedo representar a través de mis palabras, es el fundamento de nuestro ser, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es Dios en nosotros, en síntesis es todo, es el elemento principal de la constitución humana, es una verdad fundamental representada en energía, luz, sabiduría, conocimiento, inteligencia y amor. Amor.
Ahora, ¿para qué sirve la conciencia en la vida de las personas? Desde mi experiencia de vida, tiene muchos beneficios, tiene muchas utilidades dentro de nosotros. Recordemos que la conciencia es una verdadera aplicación dentro de nosotros. La conciencia cumple varias funciones. Tiene la capacidad de percibir y asimilar conocimiento de lo que pasa en el mundo físico, ya en el mundo de la tercera dimensión, y también lo que pasa en nuestros mundos internos. Cuando hablamos de mundo interno, estamos hablando del mundo del pensamiento, del mundo de las emociones y el mundo de la espiritualidad. O sea que la conciencia tiene la capacidad de percibir lo que pasa en esas dimensiones. Aparte que tiene la capacidad de adquirir autoconocimiento a través de la autorreflexión, que es otra capacidad que tiene la conciencia. La conciencia también tiene la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Nos da la posibilidad de la autoobservación psicológica, que es una capacidad que tiene la conciencia que más ratito vamos a desarrollar. ¿Ya? La autoobservación nos sirve para autodescubrir lo que hay en nuestro interior psicoemocional. También la conciencia nos conecta con el momento presente, con el momento mindfulness, con vivir el instante, el ahora. La conciencia se expande a través de la meditación y nos ayuda en los procesos de darnos cuenta. Entonces, como puedes ver, desde mi punto de vista, desde mi investigación de la vida, la conciencia tiene muchos beneficios, el hecho de asimilarla, practicarla, ejercitarla. Ahora, las actividades principales para mantener activada la conciencia es la más simple de todas. Es vivir el momento presente. Es vivir el momento mindfulness, que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por eso también es un ejercicio. Uno tiene que empezar poco a poco a ir viviendo el momento presente. Hasta que esto se va a ir transformando en una energía que te va a ir acompañando y que lo más probable es que va a traer beneficios para tu vida. Ahora hay otros ejercicios que ayudan a mantener la conciencia activa, como ya lo expliqué anteriormente, como es la meditación, como es el yoga, como es la reflexión, como es la autoobservación, como es la contemplación y obviamente disfrutar del aire libre. ¿Ya? Desde el punto de vista laboral, la conciencia también tiene algo que decir. Cuando las personas llegan por primera vez a una empresa a realizar un proceso productivo, generalmente, y lo voy a decir desde mi experiencia de vida, un experto en prevención, un profesional de la prevención, a esa persona, a ese grupo de personas que está llegando a realizar el proceso productivo, se le tiene que dar una charla, se le tiene que dar una conferencia, se le tiene que informar. ¿Qué se le va a informar? Se le tiene que informar los riesgos a los cuales las personas, ¿cierto?, van a estar afectados. Los riesgos a los cuales las personas van a ver en el entorno. Los riesgos que las personas van a tener que controlar. ¿Cuáles son estos riesgos? Los voy a nombrar rapidito. Caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, caída de objeto, golpeado por o contra, atropello, atrapamiento, choque o colisión, sobreesfuerzo, exposición a ruido, a objetos filosos, contaminación respiratoria, exposición al frío o al calor, contacto eléctrico, con la luz del sol, con objetos calientes. También hay algunos riesgos químicos. Hay riesgos de incendio, hay trastornos musculoesqueléticos y también hay riesgos psicosociales. Como pueden ver, son muchos. ¿Con qué intención se les explica a las personas que van a llegar por primera vez a la empresa a realizar un proceso productivo estos riesgos? Con la intención que las personas se hagan conscientes de que se van a encontrar con esos riesgos y que es necesario controlarlos. ¿Ya? Es necesario controlarlos. Generalmente, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, una persona se accidenta cuando está inconsciente, cuando no está viviendo el momento presente. Lo más probable es que su cuerpo está haciendo una cosa y su mente está haciendo otra cosa. Es ahí cuando ocurren los accidentes del trabajo, por un proceso de desconcentración. O también ocurre cuando estamos haciendo muchas cosas a la vez. Lo que ahora se está hablando mucho es la multitarea, pero que lamentablemente está haciendo estragos en la psique de las personas. ¿Ya? A veces cuando estamos con el baja autoestima, también estamos en estado de inconsciencia, cuando andamos haciendo las cosas muy apurados, cuando estamos en estado de frustración y también cuando obviamente estamos muy agotados físicamente y también nuestra mente. Pero uno de los principales situaciones que provoca inconsciencia es el exceso de confianza. ¿Ya? El exceso de confianza. Mire, nosotros estamos en inconsciencia cuando andamos manejando y estamos preocupados por el celular. Ahí estamos en un estado de inconsciencia. La mayoría de las personas que me están escuchando saben que eso está prohibido,
por nuestra ley. Y saben que eso puede provocar un accidente, ¿cierto?, automotriz. Y puede haber consecuencias muy graves. Pero a pesar de saber que eso puede ocurrir, los humanos igual lo hacemos. A eso yo le llamo inconsciencia. ¿Para qué decir si estoy conduciendo y estoy en estado de ebriedad? ¿Para qué decir si estoy realizando una actividad con mi cuerpo y mi mente está en otro lugar? ¿Ya? Entonces el exceso de confianza puede generar accidentes de tipo laborales y también de tipo doméstico. Ya que hablamos de inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Si estamos hablando de conciencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la conciencia? Es luz, es amor, es paz, es felicidad. El inconsciente sería todo lo contrario. Aquí tengo una definición de inconsciencia. Entonces relacionemos la inconsciencia con oscuridad. ¿Ya? La inconsciencia, dice, se utiliza para calificar el conjunto de comportamientos que un sujeto desarrolla inadvertidamente. Es decir, sin darse cuenta. Y que, en general, no depende de su voluntad. También se puede emplear para describir con una connotación peyorativa a una persona irresponsable o desconsiderada y que lleva a cabo acciones dañosas o peligrosas sin tener en cuenta las consecuencias ni los riesgos. Entonces aquí cae de cajón el argumento que estuvimos hablando de lo que es la inconsciencia. ¿Ya? Ahora, dijimos que íbamos a hablar en este programa de conciencia y del ego. ¿Ya? Desde mi experiencia de vida, cuando estamos hablando del ego, estamos hablando de inconsciencia, de oscuridad. ¿Qué es lo que es el ego? Aquí encontré otra definición en Wikipedia. El concepto del yo, entre paréntesis de ego, es un término difícil de definir debido a sus diferentes acepciones. ¿Ya? A lo largo de su historia, su definición se ha relacionado con otros términos como la psiquis, el ser, el alma y la conciencia. La aproximación académica hace precisión según la disciplina del cual se enuncia el concepto. El estudio del yo abarca tanto disciplinas como de orientación biológica, psicobiología, neurobiología y neuropsicología, como disciplinas de corte filosófico y humanista. El término yo se relacionaría con los conceptos de conciencia y cognición. Cuando hablamos de cognición es la manera como nosotros pensamos, ¿ya? La pregunta es por el yo es quizá uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad. Por lo que no solo ha sido enunciado en los contextos de la ciencia, sino diversos sistemas de tipo filosófico, religioso y espirituales a lo largo de la historia humana. En los distintos periodos de la historia han existido diversas opiniones acerca del índole del yo, en este caso del ego o de la inconsciencia. Para las concepciones clásicas, el yo ha sido una sustancia que se relaciona con el alma, ¿ya? O a veces meramente una cosa. Entonces, para que nos ordenemos, este programa vamos a hablar de la conciencia, que es luz, que es armonía, y de la inconsciencia, que es el ego, que es el yo, que se le llama en psicología. ¿Estamos? Ahora, si queremos saber más de lo que es la conciencia, ¿cierto? Tenemos muchos autores que podemos investigar desde el punto de vista científico. Ya hemos nombrado a David Chalmers, filósofo australiano, ¿cierto?, que habla de la teoría del panpsiquismo. También hemos nombrado a Amit Goswami, doctor en física cuántica, conocido como el estilista cuántico. También hemos nombrado a Robert Lanza, profesor de medicina regenerativa, con su teoría del biocentrismo. ¿Ya? También hemos hablado de Jacobo Grinberg, ¿cierto?, que habla de su teoría sintérgica. En algún momento también hablamos de María Dolor Obiol Solá, que es una catedrática española, ¿cierto?, con doctorado en filosofía y posgrado en bioética, que nos habla del nuevo paradigma científico de la conciencia. Y nos habla de la curva de la conciencia y de las 7 leyes espirituales. Y también tenemos al doctor David Hopkins, ¿cierto?, que fue un psiquiatra, escritor e investigador de la conciencia. Escribió muchos libros que hablan de este tema, específicamente en el que habla de la conciencia, y el mapa de la conciencia es el poder contra la fuerza. Y él te enseña una dinámica de cómo ir aumentando los porcentajes de lo que es nuestra conciencia. En el que los vamos a detener va a ser uno de los autores que yo admiro, ¿cierto?, que tuve la fortuna de aprender de él durante 7 años aproximadamente en un tiempo pretérito. Es del sabio contemporáneo Samael Aun-Weor. Y nos vamos a hacer referencia a él porque desde mi punto de vista, desde lo que he podido aprender en esta existencia, desde todos los cursos que he participado, es uno, en mi opinión,
¿cierto? Bajo mi responsabilidad, que explica de mejor manera lo que es el ego, ¿ya? Desde el punto de vista de la psicología transpersonal, al ego se le conoce como la sombra. El ego, desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica, ¿cierto?, difundida por el sabio contemporáneo Samael Weor, en las personas, es un conjunto de defectos, vicios y errores. El mismo Samael Weor argumenta que dentro de nosotros existe la conciencia y existe la inconsciencia, o el ego. Incluso habla de porcentajes. Este sabio contemporáneo argumenta que dentro de nosotros solamente tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia embotellada en el ego, conocido como inconsciencia. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y todos llevamos eso dentro de nosotros. El ego es conocido a nivel, ¿cierto?, a través de la historia, ¿eh? Es un conjunto de efectos, vicios y errores, ¿cierto? En el antiguo Egipto se llamaban los demonios rojos de Set, en el Indostán se le llamaban agregados psíquicos, en las religiones se le llaman pecados capitales. ¿Cuál sería el ego? ¿Cuál sería el yo? ¿Cuál sería la inconsciencia desde el punto de vista de las religiones? Por ejemplo, la pereza forma parte del ego. Por ejemplo, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia. Que si uno junta las primeras palabras, la primera letra de todas estas palabras, llega a la conclusión que es una verdadera posilge que tenemos dentro. Repito, desde el punto de vista de las religiones, el ego está conformado por la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia. La verdadera posilge que todos llevamos dentro. ¿Ya? También el ego se manifiesta en nosotros a través de la impaciencia, a través del odio, del fanatismo, de la mitomanía, de la drogadicción, del tabaquismo, del alcoholismo, ¿ya? Y de uno de los defectos más comunes que todos tenemos, el famoso miedo. El miedo forma parte del ego. Ya lo decía el Dante Alighieri, ¿cierto?, que fue un escritor que escribió la Divina Comedia por allá por el año 1200 y algo antes, ¿cierto?, después de Cristo. ¿Qué es lo que decía él? Aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar nuestros defectos psicológicos cabalmente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inconsciencia, cuando hablamos de ego, estamos hablando de defectos de tipo psicológico. Entonces, para resumir, dentro de nosotros, todos, tenemos luz y tenemos sombra. Tenemos la dualidad. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de la conciencia. Y cuando hablamos de sombra, estamos hablando del ego, del conjunto de defectos, vicios y errores que yo acabo de nombrar. ¿Ya? Ahora, ¿existe alguna dinámica para aumentar nuestra conciencia? Yo te voy a nombrar muchas personas que tienen dinámicas que, si tú quieres investigar más, vas a poder ponerlas en práctica y sacar tus propias conclusiones. Está la dinámica de la doctora María Dolors Obiol Solá, ¿cierto?, que es la curva de la conciencia, que yo la tengo acá, que yo la dibujé acá, por aquí la tengo, a ver, me da un segundito, y aquí está. Esta es la curva de la conciencia. ¿Cierto? Vamos a hacer solamente un repaso para que tú después lo busques en las redes sociales. ¿Ya? También tenemos la dinámica del doctor David Hopkins, ¿cierto?, que es el mapa de la conciencia y que también lo estuvimos conversando en programas anteriores. Este es el mapa de la conciencia del doctor David Hopkins. Ya que lo vas a encontrar con mucha facilidad en internet. Entonces ahí ya tenemos dos dinámicas para aumentar nuestro nivel de conciencia. Ahora, ¿qué nos dice David Hopkins para aumentar nuestros porcentajes de conciencia? Él nos dice que tenemos que desear intensamente la elevación espiritual. Tenemos que actuar disciplinadamente con indulgencia y amabilidad constante, sin excepción. Tenemos que ser compasivos hacia todo, incluyendo nuestro propio ser interno y nuestros pensamientos. Tenemos que tener la voluntad de abandonar los deseos y renunciar a la voluntad personal en todo momento, y tenemos que enfocarnos constantemente en la meditación. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá dos dinámicas
con las cuales yo puedo investigar primero que todo, aprender y poner en práctica lo que vaya adquiriendo a través de la reflexión y a través de la experiencia directa. Pero hay una disciplina que es bastante antigua, ¿eh? Es bastante antigua. Hago referencia a la enseñanza del Buda, ya que vivió hace 2500 años atrás. El Buda nos enseñó, ¿cierto?, que existen lo que se conoce como las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son estas nobles verdades? Que en la vida hay sufrimiento, ¿ya? Luego viene que el origen del sufrimiento es el deseo. Después viene, tenemos que eliminar la raíz del sufrimiento. Y para poder eliminar la raíz del sufrimiento, tenemos que trabajar en el camino óctuple. ¿Qué significa? Tenemos que tener una comprensión correcta, tenemos que tener un pensamiento correcto, tenemos que tener la palabra correcta, tenemos que practicar la acción correcta, tenemos que trabajar en la ocupación correcta, tenemos que realizar el esfuerzo correcto, tenemos que dominar la atención correcta y tenemos que tener una concentración dirigida, una concentración correcta. Así que espero en el futuro poder enfocarme con mayor tiempo a esta dinámica que la considero muy interesante. Entonces, hasta el momento tenemos 3 dinámicas. Tenemos la dinámica de María Dolor Obiols-Solá, tenemos la dinámica de Dr. David Hopkins y también tenemos esta dinámica que nos enseñó el Buda hace 2500 años, ojo, en la que me quiero detener un poquito, ¿cierto? Y en la que tuve la oportunidad de participar por 7 años continuos, es la dinámica del sabio contemporáneo Samael Aún Weor. Este sabio argumenta que para poder ir aumentando mis porcentajes de conciencia, tengo que trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia, dentro de su doctrina. ¿Cuáles son esos factores? El morir psicológico. Y para eso tenemos que conocer una técnica que se llama la autoobservación. ¿Qué es lo que es la autoobservación? La autoobservación es observarnos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a observar? Lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando. De nuevo, ¿qué es lo que es la autoobservación psicológica? Observarnos nosotros mismos. Lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y cómo estamos actuando. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero quién observa a quién? Cuando estamos realizando la autoobservación, obviamente estamos poniendo en práctica nuestra conciencia. Y es ella la que practica la autoobservación. Es ella la que tiene la capacidad de poder observar lo que pasa dentro de nosotros. Muchas veces nosotros estamos haciendo una cosa y escuchamos voces dentro de nosotros. Bueno, esas voces, ¿cierto?, que no tienen ninguna relación con lo que estamos haciendo en el momento presente, se le conoce como el ego, se le conoce como los defectos de tipo psicológico. Entonces, con esto llegamos a la conclusión que dentro de nosotros tenemos una doble naturaleza. Tenemos una conciencia y tenemos una inconsciencia. Tenemos la conciencia que la vamos a relacionar con luz y tenemos una inconsciencia que la vamos a relacionar con oscuridad. En este caso, con el ego. Ahora, ¿para qué sirve la autoobservación? La autoobservación sirve para descubrir en nuestro interior defectos de tipo psicológico. Ya nombré algunos defectos: la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la envidia, el miedo, el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, la impaciencia. Y así, gracias a la autoobservación, yo puedo descubrir que tengo esos defectos de tipo psicológico dentro de mí. ¿Qué más dice Samael Aún Weor? Dice que estos defectos de tipo psicológico tienen dentro de sí conciencia atrapada. Por eso él hace referencia que para aumentar los porcentajes de conciencia dentro de nosotros tenemos que eliminar esos defectos de tipo psicológico para poder liberar esa conciencia que está atrapada dentro de ellos. Entonces, cuando hablamos de morir psicológico, estamos hablando de eliminar esos defectos de tipo psicológico que viven dentro de nosotros. ¿Ya? Ese es el primer factor de la revolución de la conciencia en el paradigma del maestro Samael Aún Weor. Lo segundo que habla Samael Aún Weor habla de un tema que es muy interesante, muy profundo y que solamente lo vamos a tocar por encimita, por el tiempo.
¿cierto? Principalmente. Él habla de el sabio uso de nuestra energía sexual. Él habla de que nosotros, todos, ¿cierto? Tanto los varones como las damas, tenemos energía sexual. Y esa energía sexual tenemos que aprender a utilizarla en forma eficiente. Y eso lo podría dar para un programa entero, ¿ya? Pero solamente lo vamos a dejar hasta acá, ¿cierto? Vamos a dejar un poquito el misterio. ¿Cuál es el tercer factor de la revolución de la conciencia? El tercer factor de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. ¿Qué significa sacrificio por la humanidad? Significa realizar acciones que traigan un beneficio para la humanidad. Por ejemplo, esta acción que yo estoy realizando acá, ¿cierto? Que vengo en forma desinteresada, que vengo en forma gratuita, con la intención de poder entregar mi granito de arena hacia cualquier persona que quiera aprender estas temáticas, vendría a ser un sacrificio por la humanidad, que yo lo hago con mucho placer, ¿cierto? Me encanta hacerlo. ¿Qué sería lo contrario? Sacrificar a la humanidad, sería perjudicar a la humanidad. Perjudicarla en cualquiera de sus maneras. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un tema fascinante que tal vez los podríamos dedicar en otra oportunidad a poder desarrollar en forma más intensa. Entonces, para resumir, el maestro Samael Aun Weor nos enseña una dinámica para poder despertar nuestra conciencia, que está conformada por los tres factores de la revolución de la conciencia: por el morir psicológico, por el nacer alquímico y por el sacrificio por la humanidad. ¿Ya? Ahora, científicamente, ¿está comprobado la existencia de la conciencia? Buena pregunta, ¿eh? Esa misma pregunta me la hice. Entonces me di el trabajo de investigar en internet y aquí encontré una respuesta. ¿Ya? Esta información la encontré en una revista virtual que se llama Año Cero. Dice así: científicos demuestran que el alma no muere, sino que vuelve al universo. El doctor Stuart Hameroff, un anestesiólogo y psicólogo, directivo del Centro de Estudios de la Conciencia de la Universidad de Arizona, y su colega Sir Roger Penrose, físico matemático de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, han trabajado desde el año 1996 en una teoría cuántica de la conciencia, que establece que nuestras almas están contenidas en estructuras llamadas microtúbulos del citoesqueleto de nuestras células nerviosas. Ojo. Entonces ellos también argumentan que nuestro cerebro es una computadora biológica, con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista científico, se están invirtiendo muchos recursos en comprender, en investigar, en inquirir conocimiento relacionado con el tema de la conciencia. Entonces aquí existe la posibilidad de este acercamiento de los doctores Hameroff y Penrose, que dicen que nuestra conciencia se encuentra en los microtúbulos del citoesqueleto de nuestras células. Ahí se encuentra depositada la conciencia. Entonces, como ves, la conciencia da para harto. Da para harto. Es un tema bastante misterioso, pero es un tema que tenemos que ir desarrollando. ¿Cuál es la idea de hablar de la conciencia y del ego? La idea es que la conciencia tiene la capacidad de observar al ego que vive dentro de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descubrir los defectos que tenemos dentro. Y una vez que los descubramos, tenemos la posibilidad de ir debilitándolos hasta que dejen de existir dentro de nosotros. Es un trabajo intenso, ¿cierto? Que está abierto a toda la persona que lo quiera poner en práctica. Dese cuenta que desde el punto de vista de la ansiedad y de la depresión, se están encontrando nuevas manifestaciones de la ansiedad. Aquí encontré una información, ¿cierto?, que es del 6/8 de 2018, ¿cierto? Yo le puse la fecha para que tú te des cuenta la cantidad de tiempo que llevo estudiando esta temática. Y esta información dice que existe un nuevo concepto que se relaciona con la ansiedad y que está muy relacionado con el celular. Recordemos que el celular, en términos bien generales, es una pieza clave del mundo de las personas. Tanto así que no estar cerca del celular está generando estragos, está generando incluso dependencia de andar con este aparatito para todos lados. Incluso a estos conceptos
se le han puesto un nombre específico. El concepto que estoy hablando se llama FOMO y es una nueva cara de la ansiedad. ¿Qué significa el FOMO? Es la necesidad casi obsesiva de estar revisando el teléfono para estar al tanto de todo. Y cuando no lo haces, siente como que te estás quedando atrás. Sientes que te estás perdiendo de algo. También experimentas malestar y ansiedad. O miedo a la exclusión social o a la soledad. Dense cuenta. Otro concepto que también está relacionado entre la persona y el celular se llama nomofobia. Que lo que es la nomofobia es el miedo irracional que se experimenta cuando tu teléfono no está operativo. ¿Ves? Hay otro concepto que se llama el pooping. ¿Qué es lo que es el pooping? Ignorar a los demás por estar pendiente del celular. En síntesis, el FOMO es el miedo a perderte algo. Tiene el poder de condicionar el valor que le damos a nuestros logros. Llegamos a estar más pendientes de lo que ocurre en las redes sociales que en nuestra vida real. Entonces, tenemos que trabajar en una regulación emocional. Entonces, como te das cuenta, tenemos que hacernos conscientes de que a nuestro alrededor existen elementos que perjudican nuestra vida. Por eso estamos hablando de lo que es conciencia, que es luz, y inconsciencia, que es el ego. Nosotros tenemos esa doble naturaleza dentro. Y la única manera, desde mi punto de vista, de perfeccionarnos, perfeccionar nuestro comportamiento, es ir eliminando al ego que tenemos dentro. Poco a poco, eliminando esa pereza, ir eliminando ese orgullo, ir eliminando esa codicia, ir eliminando esa ira, ir eliminando esa lujuria, ir eliminando esa gula, ir eliminando la envidia, ir eliminando el fanatismo, ir eliminando, ¿cierto?, la mitomanía, que es el sentirse superior a los demás, que ir eliminando los cagüines, que ir eliminando las indirectas, ir eliminando todo aquello que nos perjudique, ir eliminando aquello que perjudica a los demás. Por eso te hablo de conciencia y te hablo de ego. No es un trabajo fácil, ¿ya? Y lo reconozco delante de ti, no es un trabajo fácil. Lo primero que tenemos que hacer es observarnos a nosotros mismos. Recuerda que a eso nosotros le llamamos autoobservación. Y con esa observación vamos a ir descubriendo esta oscuridad, vamos a ir llevándolo a esta oscuridad que se llama ego. Y una vez que los conozcamos dentro de nosotros, que nos hagamos conscientes que los tenemos, vamos a tener la posibilidad de ir eliminándolos paulatinamente. Entonces de eso te quería hablar este día, de lo que es la conciencia y el ego, que es un tema para mí que es fascinante, que es muy fascinante. Y espero que para ti también lo sea. Antes de irme, quiero pedirte que me sigas ayudando en el concurso. ¿Cuál concurso? En este concurso. Estoy participando de un concurso de emprendimiento, ¿cierto? Es un concurso de emprendimiento de Chile Prende. He estado pegando algunos de estos afiches. Ya he estado usando todo lo que sé y todo lo que me puedan ayudar a través de las redes sociales, invitando a las personas que voten por mi video para que me den su like y para que lo compartan. Y lo voy a seguir haciendo. Tengo hasta el 10 de febrero para acumular visitas. Es aquí donde quiero pedir tu ayuda. Ayúdame. Si ya visitaste mi video y ya me diste tu like, te lo agradezco. Solamente quiero pedirte que lo compartas con tu familia, que lo compartas con tus amigos, que lo compartas con tus conocidos, que lo compartas con tus compañeros de trabajo. Necesito de tu ayuda, ¿ya? Es bastante fácil colaborar. El video solamente dura 1 minuto. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, de cualquiera de estas plataformas puede llegar. Yo recomiendo que ingresen a YouTube. En YouTube escriban Chile Prende Miguel Catalán Sandoval. Y ahí va a aparecer mi video. Dura solamente 1 minuto.
tuve que responder 3 preguntas específicas. ¿Qué es lo que quiero lograr en ese concurso? Primero que todo, quiero visibilizar esta dinámica que nosotros estamos enseñando de las competencias básicas y complementarias. Y quiero enseñarlo en escuelas, quiero enseñarlo en liceos, quiero enseñarlo en universidades y también quiero enseñarlo al público en general, principalmente porque la depresión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el año 2020 va a ser la segunda enfermedad más catastrófica que nos va a afectar. Y ahí donde aparece mi gen prevencionista, que estamos a tiempo para realizar un trabajo. Estamos a tiempo para entrenarnos, para entrenar nuestra conciencia, para darle vida a nuestra conciencia. Estamos a tiempo para ir eliminando esos defectos que en el fondo son los defectos los que van generando la depresión. Son los defectos los que nos van generando la ansiedad. Son los defectos los que generan la angustia. Y son, cierto, por los defectos nosotros no podemos vivir en incertidumbre, porque aparece el miedo. E insisto, para poder ayudarme, ingresa a YouTube. ¿Ya? ¿Ingresaste? Escribe Chile Aprende Miguel Catalán Sandoval y vas a encontrar mi video. Si ya lo viste y ya me diste tu like, te pido por favor que lo compartas para tener mayor posibilidad de pasar a la otra etapa. Ya me queda poquito tiempo. Te agradezco mucho tu presencia, ¿cierto? El reloj ya me está avisando que ya estoy cumpliendo mi tiempo. Solamente pedirte a ti que me ayudes, como te dije anteriormente, para poder pasar a la otra etapa en este concurso, y también pedirte a ti que sigas investigando. La misión que en este momento cumplo acá, en este hermoso lugar, es solamente traer a colación estas temáticas. El deber de investigar más es tu deber, sobre todo si eres líder de equipo de trabajo, si eres padre, si eres tío, si eres abuelo, para que le enseñes a las personas que amas estas temáticas. Enséñale a meditar a tu familia, enséñale psicología positiva a tu familia, enséñale inteligencia emocional a tu familia, háblale que lo importante es la disciplina para obtener logros. Eso es lo que nosotros lo queremos difundir a los 4 vientos. Así que desde ya te agradezco, ¿cierto?, por estar viéndome en el programa, y los vamos a ver en el futuro. Te espero en el futuro, espero a la cara nuevamente este día martes, y me voy con una frase del Buda. No hay camino a la felicidad es el camino. Así que besitos, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el futuro. Acuérdate, ayúdame con el video. Ahora sé que hacer miedo termina sirviendo al amor. Su cuerpo parecía flotar sobre Radio Casa Abierta. Si te quedaste con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com y busca el capítulo que deseas. En nuestro canal de iVoox con 2O, escúchanos cuando tú quieras. Radio Casa Abierta. Radio Casa Abierta. La mejor música para compartir 24 horas al día. 24 horas al día. Radio Casa Abierta.